El aire en Éfeso estaba cargado con la sal del mar y las voces de nuevas doctrinas que se extendían como el polvo de los caminos. En la quietud de una habitación sencilla, iluminada por una lámpara de aceite cuyo resplandor parpadeante bailaba en las paredes, estaba sentado un hombre mayor. Su nombre era Juan, el último de los apóstoles que caminó con él. Las manos que ahora sostenían el rollo de papiro eran las mismas que una vez habían descansado sobre el pecho del Maestro en la última. Sus ojos, apagados por la edad y las lágrimas del exilio en Patmos, habían contemplado una gloria como ningún hombre había visto jamás. Escuchó los susurros que llegaban de congregaciones distantes. Algunos negaban que el Cristo hubiera venido en carne, llamándolo fantasma. Otros lo redujeron a un simple hombre, un profeta justo, pero nada más. Un peso, no de años, sino de responsabilidad divina, se posó sobre su espíritu. No podía permitir que la verdad que había vivido se disolviera en fábulas. Él no escribiría como los demás. Mateo, Marcos y Lucas ya habían registrado la historia, los hechos y los dichos. La tarea de Juan, asignada no por los hombres, sino por el mismo espíritu de la verdad, era diferente. No se trataba de registrar una crónica, sino de pintar un retrato de la eternidad en carne y hueso. Su mente, guiada por Dios, no recorrió los años en línea recta, sino que se movió en círculos de revelación, como las olas que rompen en la orilla de Patmos. No selecciona todos los milagros, sino 7 señales específicas, cada una de ellas una ventana a la divinidad de Jesús. No transcribiría todos los sermones, sino las 7 declaraciones monumentales, los «Yo soy», que hacían eco del nombre sagrado del Eterno. Cada encuentro, cada diálogo que él decidiera registrar, sería un hilo de oro tejido con un único propósito: revelar la gloria del Hijo de Dios, para que todos los que leyeran pudieran creer y, creyendo, encontraran vida en su nombre. Para comenzar, testimonio, Juan no se sumergió en las arenas de Judea, sino en la inmensidad eterna de la eternidad. Antes que se encendiera la primera estrella o se pusieran los cimientos de la tierra, él ya existía, no como un pensamiento o una promesa distante, sino como una presencia viva y que respira. El apóstol le llamó el Verbo, el Logos. Esta no era una palabra cualquiera, sino la expresión misma de Dios, el razonamiento divino que dio forma a toda la creación. Fue la sabiduría por la cual crearon los cielos y la fuerza que mantuvo a los mundos en su curso, en un misterio profundo que la mente humana apenas puede comprender. Este Verbo estaba cara a cara con Dios, en perfecta comunión, y al mismo tiempo era Dios mismo, no una emanación menor, ni un ser creado, sino la plenitud de la deidad que existe desde la eternidad y para siempre. Esta era la verdad fundamental, la roca sobre la que se edificaría todo su evangelio. Y entonces ocurrió el acontecimiento que dividió la historia en dos, el misterio que los ángeles anhelaban comprender. Aquel Verbo eterno, que habitaba en luz inaccesible, se hizo carne. La palabra que era sonido y potencia, se hizo silencio y fragilidad en el vientre de una virgen. El Dios trascendente se limitó deliberadamente, vistiéndose de piel, huesos y sangre. Él plantó su tienda entre los hombres. Una declaración de que el Santo de Israel había venido a morar en la vecindad de la humanidad caída. Y Juan, con mano temblorosa sobre el papel, testificó con el alma: hemos visto su gloria. No fue una gloria de ostentación terrena, sino la gloria del Hijo unigénito del Padre, visible en la autoridad de sus palabras, la compasión de sus acciones y la pureza de su ser. El Dios que era espíritu ahora tenía un rostro, y ellos, los discípulos, lo habían contemplado. Y para que el mundo estuviera preparado para recibir aquel
que era la palabra misma, primero tuvo que resonar una voz humana. Esta voz no surgía de los salones del templo, Jerusalén, ni de las escuelas de los rabinos, sino del silencio duro y solitario del desierto. Juan el Bautista, vestido de pelo de camello y alimentado con langostas y miel silvestre, era un hombre moldeado por el mismo paisaje que habitaba, austero, sin adornos y terriblemente directo. Las multitudes acudían a él atraídas por una autoridad que no provenía de los hombres. Se sometieron a su bautismo de arrepentimiento en las aguas fangosas del Jordán, confesando sus pecados. En sus corazones ardía una pregunta: ¿era él el Cristo? Pero Juan, con una claridad nacida de su comunión con Dios, conocía su lugar. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. El clímax de su misión no fue un gran discurso a las masas, sino un momento de reconocimiento divino. Estando junto al río, sus ojos vieron a Jesús que se acercaba, y el Espíritu Santo dio testimonio en su alma. Todo su propósito, cada día en el desierto, cada palabra de convergieron en ese momento. No lo nombró rey ni maestro, sino con un título que conmocionó y redefinió todas las esperanzas de Israel. «He aquí el Cordero de Dios», declaró, con su voz resonando con la gravedad de siglos de profecía, «que quita el pecado del mundo». En esa única frase, reveló el misterio del plan de Dios. No una liberación política, sino un sacrificio redentor. Más tarde, cuando Juan vio que sus propios discípulos se volvían hacia Jesús, demostró la humildad más radical. Renuncia total a sí mismo, afirmando: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». El viaje lo llevó al corazón de una tierra que cualquier otro judío devoto evitaría. Se decía que debía pasar por Samaria, pero esta necesidad no estaba dictada por la geografía, sino por un propósito divino. El odio entre judíos y samaritanos era una herida vieja, envenenada por siglos de disputas sobre linaje y culto. Sin embargo, Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al histórico pozo de Jacob. El implacable sol del mediodía, el tiempo en sí mismo, era una señal. Ninguna mujer vendría a buscar agua durante el calor más intenso del día, a menos que quisiera evitar las miradas y los susurros de los demás. Y entonces llegó ella, una mujer cuya reputación la precedía, cargando no solo su cántaro de agua, sino el peso de toda una vida de sed y relaciones rotas. Rompiendo todas las convenciones sociales y religiosas, fue él quien habló primero, con una sencilla petición que derribó un muro de prejuicios. «Dame de beber». La mujer quedó perpleja y su guardia se levantó inmediatamente ante la audacia de ese extraño judío. La conversación, sin embargo, pasó con rapidez sobrenatural del plano terrenal al espiritual. Jesús habló de un agua viva, una fuente que saltaría para vida eterna, y el corazón de la mujer, acostumbrado a la sequedad, sintió una punzada de esperanza que no podía nombrar. Para demostrar que no era un hombre común, Jesús reveló, con dulzura y sin condenar, el más profundo de su vergüenza, sus 5 maridos y su situación actual. La sorpresa del reconocimiento le hizo darse cuenta de que estaba ante alguien que veía su alma. En un instante, ella lo elevó de extraño a profeta, y desde allí, Jesús la condujo a una de las revelaciones más profundas de su ministerio, que la verdadera adoración no se limita a una montaña o un templo, sino que tiene lugar en espíritu y en verdad. Transformada por esta verdad, dejó atrás su cántaro y corrió, convirtiéndose en la primera evangelizadora de su pueblo. Cuando regresó a Galilea, la noticia de sus hazañas se había extendido como un reguero de pólvora. Fue entonces cuando un hombre, cuya posición y riqueza lo colocaban en los círculos del propio poder de Herodes,
se acercó a Jesús. No vino con curiosidad teológica ni para tender una trampa, sino con la angustia desnuda de un padre. Su hijo estaba en Capernaum, al borde de la muerte, y cada respiración del niño era una cuenta regresiva, desesperación. El oficial real, acostumbrado a mandar y ser obedecido, recorrió la distancia hasta Caná para colocarse en la posición de suplicante. Toda su autoridad terrenal era inútil ante la fiebre que avanzaba. Le rogó a Jesús que bajara con él, que fuera a la casa y tocara a su hijo, pues su fe, aunque desesperada, todavía estaba ligada a lo que sus ojos podían ver y a la presencia física del sanador. Jesús, sin embargo, vio más allá de la petición de aquel hombre y apuntó a los corazones de toda una generación que buscaba el espectáculo en lugar del Salvador. Si no veis señales y prodigios, no creeréis, dijo, una reprimenda que puso a prueba la fibra de la fe de aquel padre. El oficial podría haberse sentido ofendido, pero su dolor era demasiado grande para el orgullo. Simplemente repitió su llamado, con la urgencia de quien ya no tiene tiempo. Viendo la sinceridad detrás de la necesidad de una señal, Jesús concedió el milagro, pero no de la manera que el hombre esperaba. No se movió. Él simplemente lanzó una palabra de poder soberano que atravesó valles y colinas. Ve, tu hijo vive. En ese momento, el oficial tuvo que elegir entre su comprensión limitada y la autoridad de la voz de Cristo. Él eligió creer en la palabra. En el camino de regreso, sus sirvientes lo encontraron, y la primera pregunta que le hicieron fue sobre el tiempo exacto de su mejoría, confirmando que la vida volvió al muchacho en el momento en que Jesús declaró la curación. Había en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un lugar que era un pozo de desesperación humana. Se llamaba Betesda. Bajo sus 5 pórticos yacían una multitud de enfermos, ciegos y paralizados, todos con la mirada fija en la tranquila superficie del agua. Una leyenda nacida de la angustia decía que un ángel descendía a determinadas horas para agitar el agua y el primero que entrara sería curado. En medio de aquella miseria, Jesús fijó su mirada en un hombre en particular. Durante 8 años, casi toda una vida, la parálisis lo había mantenido en ese lugar. Él era parte del paisaje de la desesperanza. Jesús, conociendo su larga aflicción, se acercó y le hizo una pregunta que sonó casi absurda. ¿Quieres ser sanado? La cuestión no era el deseo físico, sino la voluntad del alma. Después de tanto tiempo, el hombre todavía se atrevía a tener esperanza, o su identidad ya se había fusionado por completo con su enfermedad. La respuesta del hombre no fue un vibrante sí, sí. Lamento de su impotencia. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Todavía recurría al agua, a la superstición, a la ayuda de los hombres. Jesús lo ignoró. No necesitaba aguas turbulentas ni ángeles. Él era el Señor de los ángeles y la fuente del agua viva. Con absoluta autoridad ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. La fuerza divina invadió los miembros muertos y el hombre, por primera vez en 38 años, obedeció y se puso de pie. Pero la alegría del milagro encontró inmediatamente frente a la frialdad de la religión. Los dirigentes judíos no vieron a un hombre restaurado, sino una regla quebrantada, pues era sábado. Cuando lo confrontaron, Jesús no se disculpó. En lugar de eso, hizo la declaración que selló su enemistad. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Con estas palabras se declaró igual a Dios, y su ofensa pasó de quebrantar el sábado a la acusación de blasfemia. El sol comenzaba a ponerse sobre el mar de Galilea, teñiendo el... Vio un problema, sino ovejas sin pastor. Su corazón fue conmovido por una profunda compasión.
un sentimiento que veía tanto el hambre de sus estómagos como la de sus almas. Puso a prueba a sus discípulos preguntándole a Felipe dónde podían comprar pan, sabiendo que la respuesta revelaría la pequeñez de su fe frente a la inmensidad de su necesidad. Fue entonces cuando Andrés, en un gesto que mezclaba fe y duda, presentó la única provisión disponible: un almuerzo para niño, 5 panes de cebada, de tonos naranja y púrpura, pero la multitud no se movía. Eran más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, todos cautivados por las palabras de Jesús. Los discípulos, sin embargo, sintieron la urgencia de la hora. La ansiedad se apoderó de ellos. Estaban en un lugar desierto, y el hambre de la multitud era un problema logístico imposible de resolver. Su solución fue práctica y humana. Despide a la multitud para que puedan ir a comprar comida. Pero Jesús, mirando aquel mar de gente, 2 peces. Era la comida de los pobres, una ofrenda casi ridícula comparada con el hambre de miles. Pero en las manos de Jesús, la insuficiencia humana se convirtió en la materia prima del poder divino. Tomó los panes y los peces, miró al cielo y dio gracias, un acto de reconocimiento de que toda provisión viene del Padre. Y entonces se produjo el milagro. La comida se multiplicó a medida que se distribuía. Todos comieron, no solo lo suficiente para sobrevivir, sino hasta estar completamente llenos. Y al final, las 12 cestas de sobras fueron un claro testimonio de que el poder de Dios no es meramente suficiente. Él es superabundante. La multitud, al ver la señal, reconoció en él al profeta prometido y en un fervor político intentó arrebatárselo y convertirlo en rey. Jesús, sin embargo, se retiró al monte, solo, rechazando la corona de un reino terrenal que querían imponerle. Mientras Jesús se retiraba a la soledad de la montaña, sus discípulos comenzaron a cruzar el mar Galilea, obedeciendo su orden. La noche cayó sobre ellos, oscura y sin estrellas, y con ella llegó el viento. No era una brisa, sino una tormenta que azotaba la superficie del lago, levantando olas que amenazaban con tragarse la pequeña embarcación pesquera. Aquellos hombres eran pescadores experimentados. Conocían todos los estados de ánimo de aquel mar, pero esa noche la naturaleza parecía poseída por una furia que les drenaba las fuerzas y el coraje. Remaron con todas sus fuerzas. Apenas podían avanzar, atrapados en el corazón de la oscuridad y la tormenta. Un miedo frío y penetrante comenzó a instalarse en sus corazones. Un miedo que surgía de la constatación de su propia fragilidad frente al caos. Fue en la hora más oscura, la 4ª vigilia de la noche, cuando el cuerpo y el espíritu están en su nivel más bajo, que lo vieron, una silueta humana, caminando sobre las olas embravecidas, como si fueran un camino de piedra. Sus mentes, ya agotadas por la lucha, no podían comprender la escena. Un terror puro se apoderó de ellos y gritaron, convencidos de que era un fantasma, un espíritu del agua que venía a sellar su destino. Pero una voz, más poderosa que el aullido del viento, cortó el aire. «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo!». Era la voz del Maestro. La sola presencia de Jesús y su palabra de mando trajeron calma instantánea, no solo al mar, que se calmó, sino también a sus almas aterrorizadas. Este milagro no fue para las multitudes, sino para ellos, que el mismo Señor que tenía poder sobre los panes y los peces, también tenía dominio absoluto sobre las fuerzas más caóticas y temibles de la creación. Al día siguiente, la multitud que había sido alimentada en el desierto buscó a Jesús con renovado celo. Lo encontraron en Capernaum, pero él inmediatamente les expuso la verdadera naturaleza de su búsqueda. «Me buscáis», dijo con una claridad desarmante, «no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Interés no estaba en el autor del milagro, sino en el milagro mismo. Querían un rey que pudiera llenar sus estómagos, un proveedor de pan terrenal. Negándose a ser el Mesías que querían, Jesús elevó deliberadamente el discurso. Los exhortó a trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Y cuando pidieron una señal, como el maná que comieron sus padres en el desierto, Jesús hizo su declaración más audaz y central hasta el momento. Yo soy el pan de vida. Ya no era un canal de bendiciones. Él era la bendición misma. Esta declaración cambió el juego. El discurso de Jesús se hizo progresivamente más difícil, más exigente espiritualmente. Se contrastó con el maná que comieron sus antepasados, y sin embargo murieron, y se ofreció como el verdadero pan del cielo que concede la vida eterna. La metáfora alcanzó su punto más impactante cuando habló de la necesidad de comer su carne y beber su sangre, lenguaje que, a oídos judíos, sonaba canibalismo y blasfemia. Fue una enseñanza dura, una verdad inflexible que no se podía suavizar, y el resultado fue un filtro divino. El murmullo se convirtió en abandono. El texto registra con brutal honestidad que, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La popularidad se desvaneció. Ante aquella avalancha, Jesús se dirigió a los 12 con una pregunta penetrante. ¿No queréis iros también vosotros? Fue Pedro, en nombre de todos. Respondió, no con comprensión, sino con lealtad. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jerusalén estaba repleta de gente. La fiesta de los tabernáculos llenaba las calles de peregrinos y las plazas de chozas destartaladas. Un memorial anual de la provisión de Dios en el desierto. En medio de la celebración, una pregunta flotaba en el aire, susurrada en los callejones y en acalorados debates en los patios del templo. ¿Dónde está Él? Jesús fue el centro de una tormenta de opinión. Algunos lo defendieron como un buen hombre, mientras otros lo acusaron de engañar al pueblo. Él, sin embargo, acudió a la fiesta no abiertamente, sino en secreto, evitando la atención inicial. Luego, a mitad de semana, cuando la fiesta estaba en su apogeo, Él se rebeló, entró en el templo y comenzó a enseñar, y el asombro colectivo hizo silenciar a los presentes. Su doctrina no fue citada de otros maestros, fluía de Él con una autoridad original y desconcertante, haciendo que todos preguntaran cómo poseía tanta sabiduría sin haber pasado por las escuelas rabínicas. La tensión alcanzó su punto máximo, el último y más solemne día del festival. En este día, los sacerdotes realizaban una ceremonia del agua, un rito en el que se pedía lluvia y se recordaba el agua que fluía de la roca en el desierto. En el mismo momento en que se expresaba simbólicamente la sed espiritual de la nación, Jesús se puso de pie y con una voz que se oyó por encima de la multitud, exclamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Fue una invitación audaz y universal, declarando que Él era la realidad misma que el ritual solo representaba. Él prometió que de dentro de quien creyera en Él correrían ríos de agua viva, que el apóstol Juan explicaría más tarde como el Espíritu Santo. El impacto fue tan profundo que los guardias, enviados por los fariseos para arrestarlo, regresaron con las manos vacías. Interrogados por sus superiores, dieron una respuesta que era, en sí misma, un testimonio. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Al amanecer, Jesús regresó al patio del templo y la gente se reunió a su alrededor, sedienta de sus palabras. La serenidad de la mañana, sin embargo, fue brutalmente interrumpida. Un grupo de escribas y fariseos irrumpió entre la multitud, arrastrando consigo a una mujer. Su humillación fue total.
su terror, visible para todos. La colocaron en el centro del círculo como a un animal acorralado y en voz alta declararon su ofensa, haberla sorprendido en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés, citaban con cruel precisión, ordenaba la lapidación por tal pecado. Entonces, con la mirada fija en Jesús, prepararon su trampa perfectamente elaborada. ¿Qué dices entonces? La vida de la mujer era solo un peón en su juego. Si él la perdonase, violaría la ley. Si la condenaba, traicionaría su propio mensaje de misericordia y desafiaría la autoridad romana. Un pesado silencio cayó sobre la multitud, pero Jesús no respondió. Ni un gesto que desarmó a todos. Se inclinó y comenzó a escribir en el polvo del suelo del templo con su dedo. Lo que escribió, nadie lo sabe, pero el acto en sí fue una pausa divina que obligó a los acusadores a afrontar su propia impaciencia y la solemnidad del momento. Finalmente se levantó y los miró, no con enojo, sino con una sabiduría que penetraba el alma. Luego pronunció la sentencia que transfirió el juicio de la mujer a los jueces. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. La palabra les cayó como un puñetazo. La luz de la verdad de Cristo iluminó las cámaras oscuras de sus propias conciencias, empezando por el más antiguo, que era el que tenía más pecados que recordar. Se fueron retirando, uno por uno, hasta que no quedó ningún acusador. A solas con la mujer, Jesús le ofrece no la condena que ella merecía según la ley, sino la gracia que solo Él podía dar. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Aún dentro del recinto del templo, el enfrentamiento verbal continuó, volviéndose más intenso y directo con cada frase. Jesús, ante sus oponentes, hizo otra declaración monumental. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No se trataba de una metáfora poética. Fue una declaración de exclusividad. Se presentó como la única fuente de verdad y salvación en un mundo sumido en las tinieblas del pecado. La conversación luego se profundizó y pasó a la naturaleza de libertad. Cuando Jesús prometió que la verdad los haría libres, sus enemigos se sintieron profundamente ofendidos. Somos descendientes de Abraham, respondieron ellos, heridos en su orgullo, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos pensaban en el cautiverio político, pero Jesús hablaba de una esclavitud mucho más profunda y universal, la esclavitud del pecado, cuyas cadenas invisibles atan el alma de cada hombre. La hostilidad llegó a un punto de ebullición. Se aferraron a Abraham como padre, pero Jesús los confrontó, afirmando que sus obras de odio e incredulidad no reflejaban al padre de la fe, sino a un padre de mentiras. Presionado sobre su propia identidad y autoridad, el debate pasó de lo que enseñaba a quién era. Y entonces, en medio de la furia creciente, Jesús reveló su gloria eterna con una claridad innegable y sorprendente. Él no dijo, antes de Abraham yo era, sino que utilizó una declaración que trascendió el tiempo. De cierto os digo, su voz, el aire tenso, antes que Abraham fuese, yo soy. Él usó el nombre sagrado de Dios, el mismo nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente. En ese momento, la discusión terminó. Para sus oídos fue la máxima blasfemia. La furia teológica se transformó en acción violenta y se agacharon a recoger piedras, con la intención de ejecutar en el acto al hombre que se había atrevido a declararse el Dios eterno. Al pasar, Jesús vio a un hombre cuya oscuridad no era un acontecimiento reciente, sino la única realidad que conocía desde que estaba en el vientre de su madre. Sus discípulos, al verlo, le hicieron la pregunta que reflejaba la teología de su tiempo, un intento de encontrar una causa y un efecto al sufrimiento. Rabí, ¿quién pecó?
este o sus padres, para que naciera ciego. Vieron la condición del hombre como un problema que había que explicar. Jesús, sin embargo, lo vio como una oportunidad para revelarse. Inmediatamente corrigió su premisa. Ese sufrimiento no era un castigo, que pecó éste ni sus padres, declaró Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esa sola frase, transformó una vida de tragedia en un escenario para la gloria divina. Luego, de manera humilde y terrenal, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y ungió los ojos del ciego, ordenándole que fuera a lavarse en el estanque de Siloé, cuyo nombre significa enviado. El hombre obedeció, fue, se lavó y regresó viendo. La noticia del milagro se difundió, pero en lugar de celebración, provocó una investigación hostil por parte de los fariseos. No pudieron negar el hecho, por lo que intentaron desacreditar la fuente. Interrogaron al hombre, luego a sus padres, quienes respondieron con temor, y luego nuevamente al hombre, presionándolo para que declarara pecador a Jesús por sanar en sábado. Pero ocurrió algo extraordinario. El hombre, que antes era un mendigo pasivo, encontró una voz. Con una lógica sencilla e irrebatible, defendió a su benefactor, y su crecía con cada pregunta, hasta el punto de que él mismo cuestionó la ceguera espiritual de sus interrogadores. Por su lealtad a la verdad, pagó un alto precio. Fue expulsado de la sinagoga. Rechazado por los hombres, fue luego buscado por Dios. Jesús lo encontró y se le reveló como el Hijo de Dios. Y el hombre, ahora con la visión del alma sobrepasando la de los ojos, confesó: «Creo, Señor», y le adoró. Habiendo recién acogido a las ovejas que habían sido expulsadas del redil oficial de Israel, Jesús utilizó la imagen más tierna y poderosa de su cultura para exponer la verdad. Habló del redil, un lugar seguro, y se describió a sí mismo como el buen pastor. En marcado contraste, retrató a los líderes religiosos que lucharon contra él. Los llamó mercenarios o asalariados, hombres que hacían el trabajo de pastorear por obligación o por pago, pero que no amaban verdaderamente a las ovejas. Ante el peligro, como un lobo que se acerca, el mercenario huye para salvar su abandonando al rebaño a su suerte. Esta fue una descripción verbal precisa de lo que los fariseos acababan de hacerle al hombre sanado. Jesús, sin embargo, se presentó como el pastor legítimo, aquel que entra por la puerta y cuyas ovejas conocen íntimamente su voz. Él los llama por su nombre, uno por uno, y los conduce hacia la vida y la seguridad. La alegoría luego se profundizó hasta convertirse en una profecía sobre su propio sacrificio. La marca final e inconfundible del buen pastor no fue solo su cuidado, sino su costo. El buen pastor, declaró, da su vida por las ovejas. Esta era la esencia de su amor, un amor que no solo se arriesgó, sino que voluntariamente se entregó a la muerte por la salvación del rebaño. El discurso culminó con una de sus más profundas afirmaciones de divinidad, una declaración que vinculaba su papel de pastor con su propia naturaleza. Después de afirmar que tenía poder para dar su vida y volverla a tomar, declaró con absoluta sencillez: «Yo y el Padre uno somos». A oídos de sus enemigos, la ternura de la imagen del pastor desapareció, eclipsada por lo que entendieron como una blasfemia innegable. Una vez más, el debate terminó con ellos recogiendo piedras, buscando silenciar la voz del pastor que decía ser uno con Dios. La noticia llegó a Jesús mientras estaba al otro lado del Jordán. Un mensaje urgente desde Betania, de dos hermanas a las que amaba. «Señor, he aquí el que amas está enfermo». La expectativa implícita: él iría inmediatamente. En cambio, Jesús hizo algo que, para la lógica humana, era incomprensible. Declaró que la enfermedad era para gloria de Dios
y luego permaneció deliberadamente donde estaba durante 2 días más. Este retraso no fue un acto de indiferencia, sino de propósito divino. Él estaba permitiendo que la muerte plantara su bandera de victoria absolutamente, permitiendo que la esperanza se extinguiera completamente, para que el milagro que él estaba a punto de realizar fuera innegable. Cuando finalmente llegó a Betania, ya se había producido el luto. Lázaro había estado en la tumba durante 4 días, un tiempo que, para la mentalidad judía, significaba el fin de toda esperanza y el comienzo de la decadencia. Ante una Marta devastada, hizo la más audaz de sus promesas: «Yo soy la resurrección y la vida». Al ver el dolor de Marta, el llanto desesperado de María y el luto de todos los que estaban a su alrededor, Jesús se angustió profundamente en espíritu. Aquel que es de vida miró el rostro de la muerte y el sufrimiento que ella causa, y la Escritura registra el hecho con abrumadora sencillez. Jesús lloró. El hombre Dios, en plena empatía por el dolor de sus amigos, lloró, pero su dolor pronto daría paso a su poder. De pie ante el sepulcro, ordenó que quitaran la piedra y luego, con una voz que resonaba con la autoridad de la creación, ordenó: «Lázaro, sal fuera». Y el hombre que estaba muerto y en descomposición salió, todavía envuelto en sus mortales. Esta señal, la más grande y pública de todas, fue el punto de ruptura. Muchos de los judíos que presenciaron el poder innegable creyeron en él, pero para otros, la noticia llegó a sus enemigos en Jerusalén, y el Sanedrín se reunió en pánico. El milagro que dio vida a Lázaro fue el acto final que selló su decisión. Jesús de Nazaret tenía que morir. 6 días antes de Pascua, Jesús estaba nuevamente en Betania, el pueblo que ahora albergaba un milagro viviente. Se ofreció una cena en su honor. Lázaro, el hombre que había sido arrebatado de las garras de la muerte, se sentó a la mesa con él. El ambiente era de alegría reverente, pero debajo de la superficie, la tensión de la semana que se avecinaba era palpable. Fue en este contexto que María, la hermana de Lázaro, realizó un acto de adoración que silenció la sala. Tomó un frasco de alabastro que contenía casi medio litro de perfume de nardo puro, de valor astronómico, el equivalente al salario de un año entero. Sin dudarlo, rompió redoma y derramó el ungüento no sobre la cabeza de Jesús, como se haría con un invitado de honor, sino sobre sus pies, en un gesto de absoluta humildad y sumisión. Luego los secó con su propio cabello, y la extravagante fragancia del amor sacrificatorio llenó toda la casa. El silencio fue roto por la voz de la codicia, disfrazada de caridad. Fue Judas Iscariote, el que llevaba la bolsa del dinero, quien protestó: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? El narrador celestial, sin embargo, expone la podredumbre de su corazón. A él no le importaban los pobres, pero era un ladrón y quería el dinero para sí mismo. Jesús, sin embargo, inmediatamente silenció al crítico. «Déjala en paz», dijo defendiendo a la mujer, y luego atribuyó a su acto un significado profético que quizá ni siquiera ella misma comprendió del todo. Ella guardó este perfume para el día de mi entierro. En su devoción pura y sin pretensiones, María había percibido espiritual lo que los demás discípulos aún no entendían. La muerte del Mesías era inminente. Su acto de adoración fue la unción de un rey para su sacrificio, un perfume que anticipaba el aroma de mirra y áloes que pronto envolvería su cuerpo. Al día siguiente de la cena en Betania, Jesús puso deliberadamente en marcha el cumplimiento de una antigua profecía. Él, que tantas veces se había retirado de la multitud, ahora orquestaba su propia actuación pública, no sobre un caballo de guerra, símbolo conquistador,
sino sobre un potro nunca antes montado, emblema de un rey que viene en paz. La noticia de que el hombre que había resucitado a Lázaro de entre los muertos se acercaba a Jerusalén viajó antes que él, electrizando a las masas de peregrinos de Pascua. Una ola de fervor mesiánico se apoderó del pueblo. Salieron a su encuentro bajando del Monte de los Olivos, con una esperanza que era a la vez espiritual y terriblemente política. Vieron en él la encarnación de sus esperanzas, liberación, un nuevo David que finalmente podría aplastar el poder de Roma y restaurar la gloria de Israel. Sus corazones estaban llenos de una fe sincera pero peligrosamente miope. La multitud, en un acto espontáneo de coronación, comenzó a alinear el camino con sus propios mantos, una alfombra improvisada digna de la realeza. Otros cortaron ramas de palma, símbolo de la victoria y del nacionalismo judío, y las agitaron en el aire, y de sus gargantas surgió un grito unánime que resonó valles que rodeaban Jerusalén. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana era a la vez una alabanza y una súplica desesperada. ¡Sálvanos ahora! Este espectáculo de culto público era, para los fariseos y los dirigentes del templo, una escena de horror. Vieron que su control sobre el pueblo se desintegraba ante sus ojos. Entre pánico y furia, se quejaban entre sí, admitiendo su total impotencia. Ven que no hacen nada. Miren, entero va tras él. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue el sello de su popularidad y para sus enemigos, la confirmación final de que debía ser eliminado a cualquier precio. En medio del bullicio de la Pascua, ocurrió un acontecimiento de pequeña escala, pero de importancia cósmica. Algunos griegos, gentiles que habían subido a Jerusalén para adorar, se acercaron a Felipe con una petición sencilla y profunda. Señor, nos gustaría ver a Jesús. No era una petición de curiosidad, sino señal. Eran las primeras ovejas de otro rebaño, el mundo gentil, que buscaba al pastor de Israel. Cuando la noticia de esta petición llegó a Jesús, él la reconoció como lo que era, la señal divina que había estado esperando. Con una solemnidad que hizo silenciar a sus discípulos, declaró: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora que tantas veces había afirmado que no había llegado, ahora estaba sobre él. Pero la gloria que describió conmocionó a todos. Comparó con un grano de trigo, que para generar vida y producir mucho fruto, primero debe caer en la tierra y morir. Su glorificación no sería un trono, sino una cruz. Entonces, por un momento, Jesús abrió la ventana de su alma humana, permitiendo a sus seguidores ver el peso aplastante que llevaba. Ahora está turbada mi alma, confesó, revelando una profunda angustia, un atisbo de la agonía que más tarde lo sobrecogería en Getsemaní. Reflexionó en voz alta sobre la oración que hombre haría: Padre, sálvame de esta hora. Pero él rechazó inmediatamente esta súplica, porque su voluntad estaba perfectamente alineada con la del Padre. Pero para esto he llegado a esta hora, concluyó con resolución. Su última oración no fue de alivio, sino de propósito. Padre, glorifica tu nombre. Y en respuesta directa a la sumisión del Hijo, una voz resonó desde los cielos, tan poderosa que algunos pensaron que era un trueno, pero las palabras fueron un sello de la aprobación. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre estaba confirmando que el camino de la cruz era, en efecto, el camino de la gloria. En el cenáculo, durante la cena pascual, la atmósfera estaba cargada de solemne intimidad. Jesús, plenamente consciente de su autoridad divina, sabiendo que venía del Padre y que volvía al Padre, hizo algo que rompió todas las categorías de poder y estatus. Se levantó de la mesa,
Se quitó la prenda exterior, el manto que simbolizaba su posición, y con una toalla, asumiendo la apariencia y la función del más bajo de los esclavos. En un silencio conmocionado, los discípulos observaron cómo el Señor de la Gloria se arrodilló y comenzó a lavar sus pies polvorientos, uno por uno. Cuando llegó el turno de Pedro, su impulsividad y su amor imperfecto no soportaron la escena. «Señor, ¿me lavas los pies?», protestó, horrorizado por el cambio de roles. Jesús respondió que aceptar ese acto de servicio era esencial para tener parte con Él. Transformó la lección de humildad en un símbolo de la purificación espiritual que solo Él podía ofrecer. Después de dar el máximo ejemplo de liderazgo de servicio, incluso lavando los pies del hombre que lo traicionaría, Jesús volvió a su lugar, pero su espíritu estaba visiblemente turbado. El peso de la traición inminente pesaba sobre él. De cierto os digo», anunció, y la declaración cayó como una piedra en toda la habitación. «Uno de vosotros me traicionará». La confusión y la angustia extendieron entre los discípulos, cada uno cuestionándose a sí mismo. A petición de Pedro, Juan, que estaba reclinado junto a Jesús, preguntó quién era. Jesús identificó entonces al traidor mediante un último gesto de comunión. Ofreció un trozo de pan a Judas Iscariote. En el momento en que Judas aceptó el bocado, la Escritura registra que Satanás entró en él. Al darse cuenta de que había llegado al punto de no retorno, Jesús lo despidió. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó, salió de la luz de aquella habitación hacia la oscuridad de la noche, disponiéndose a realizar el acto que sellaría el destino del mundo. Ahora que la oscuridad de la traición había desaparecido de la habitación, Jesús se volvió hacia los 11 hombres que quedaban, cuyos corazones estaban pesados por el miedo y la confusión. Luego comenzó su discurso más largo e íntimo, una preparación para su partida y un manual de supervivencia para la era venidera. Les habló de un lugar que prepararía, casa de su padre, una promesa destinada a calmar su temor a la orfandad. Cuando Tomás, expresando la duda de todos, preguntó cómo podían conocer el camino, Jesús no ofreció un mapa, sino a sí mismo, en la declaración monumental: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y para que no se sintieran abandonados, les hizo la promesa que se convertiría en el motor de la Iglesia, el envío del Consolador, el Espíritu Santo, que les guiaría, les enseñaría, recordaría todas sus palabras, haciendo que su presencia continuara con ellos de un modo aún más profundo. Continuando sus enseñanzas, utilizó la metáfora de la vid para explicar su nueva relación con él. Él era la vid, la fuente de toda vida. Eran las ramas. Separados de él, nada podían hacer. Solo permaneciendo en él, en una unión vital y dependiente, podrían dar fruto. La señal visible de este fruto sería la práctica de un nuevo mandamiento: que se amaran los unos a los otros, no como mismos, sino como Él los amó, con un amor sacrificial. Pero Jesús no les prometió un camino fácil. Él les advirtió claramente que el mismo mundo que lo odiaba a Él, también los odiaría a ellos. Se enfrentarían a tribulaciones y persecución. Pero no cerró su discurso con una nota de temor, sino de victoria rotunda, un ancla para sus almas en las tormentas venideras. «Tened ánimo», declaró, «yo he vencido al mundo». Habiendo terminado de instruir a sus discípulos, Jesús cambió de postura, levantó los ojos al cielo y ya no hablaba a los hombres, sino al Padre en nombre de ellos. En la quietud de la noche, los 11 presenciaron uno de los momentos más sagrados de la historia: el eterno sumo sacerdote haciendo su última intercesión antes del sacrificio. Comenzó a orar por sí mismo, no por vanidad, sino con un propósito:
Le pidió al Padre que lo glorificara con la gloria que tenían juntos antes de que el mundo existiera, para poder completar la obra de salvación. Entonces, su atención centró en los hombres que lo rodeaban, y los presentó al Padre, y les contó que les había revelado el nombre de Dios, y que habían creído. Sabiendo que estaba a punto de dejarlos como ovejas en medio de lobos, no oró para que fueran sacados del mundo, sino para que fueran protegidos del maligno y santificados, apartados para Dios, en la verdad de la palabra. Luego, en un acto de previsión y amor que abarcó los siglos, Jesús amplió el alcance de su oración. No ruego solo por estos, dijo, también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En ese momento, Él estaba orando por cada creyente que aún no había nacido, por toda la Iglesia a través de los siglos. Y su principal petición para esta futura familia global fue unidad. Pidió al Padre que sus seguidores estuvieran perfectamente unidos, no con una unidad organizativa, sino con la misma unidad orgánica y misteriosa que Él compartía con el Padre. Y esta unidad tenía un poderoso propósito evangelizador: que el mundo crea que tú me enviaste. El amor sobrenatural y la unidad entre sus seguidores serían el testimonio más convincente ante un mundo escéptico y dividido. La oración era una mirada al corazón de Dios, un profundo deseo de protección, santificación y unidad para su pueblo. Después de la oración, Jesús fue con sus discípulos a un huerto al otro lado del valle de Cedrón, un lugar que él frecuentaba y que Judas conocía bien. La tranquilidad de la noche pronto fue interrumpida. Sonido de pasos y el resplandor de antorchas y linternas. Una gran tropa de soldados romanos y guardias del templo, armados y listos para la violencia, invadieron el jardín, y a la cabeza, guiándolos en la oscuridad, estaba Judas, uno de los 12. Se acercó al maestro, y para que no hubiera dudas sobre la identidad del objetivo en la confusión de la noche, realizó la señal acordada. Se inclinó y besó a Jesús. Este acto, gesto de cariño y amistad íntima, fue pervertido hasta convertirse en sello de la traición más infame de la historia. El beso de Judas fue la entrega del Cordero de Dios en manos de quienes buscaban su sangre. Delante de aquella multitud armada, Jesús no mostró ningún temor. Él dio un paso adelante, tomando la iniciativa y protegiendo a sus discípulos. ¿A quién buscáis?, preguntó con voz tranquila y llena de autoridad. Jesús de Nazaret, respondieron. Entonces Jesús pronunció las palabras que eran la firma de su divinidad. Soy yo. En el instante, declaración yo soy salió de sus labios. Una ola de poder invisible emanó de él, y toda la tropa, soldados y guardias por igual, retrocedieron y cayeron al suelo. Fue una demostración irrefutable de que no estaba siendo capturado por la fuerza. Él se estaba entregando. Después de reprender a Pedro por su inútil intento de defenderse con la espada, Jesús afirmó su sumisión al plan divino, preguntando: «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Solo entonces, habiendo demostrado poder absoluto, permitió que manos humanas lo ataran y lo tomaran prisionero, mientras Jesús era llevado a toda prisa a través de un tribunal ilegal en medio de la noche, primero ante Anás y luego ante Caifás. La justicia fue una farsa. El veredicto ya estaba sellado antes de que los falsos testigos, que ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre ellos, comenzaran a hablar. Frente a las acusaciones inventadas, Jesús mantuvo su dignidad soberana. Cuando un oficial le dio una bofetada, respuesta directa y veraz, él no respondió con poder, ni se acobardó por la debilidad. En cambio, respondió con una lógica tranquila, que expuso la injusticia del acto mientras mantenía un control absoluto de la situación. Sin embargo, afuera, en el patio,
su discípulo más apasionado, Pedro, se enfrentaba a un juicio diferente. Habiendo seguido a distancia, ahora se calentaba junto a un fuego, entre los sirvientes y guardias del sumo sacerdote, tratando de mezclarse con la multitud que era en de su maestro, con el corazón dividido entre la lealtad y un miedo paralizante. La luz parpadeante del fuego expuso el rostro de Pedro, y una sirvienta lo reconoció. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?, ella preguntó. El miedo habló más fuerte que la fe, y la primera negación salió de sus labios. Intentó alejarse, pero no hubo forma de esconderse. Otros lo señalaron y la presión aumentó, lo que llevó a una segunda negación, más vehemente. Pasó una hora, cada minuto, tormento, hasta que un pariente del hombre al que Peter le había cortado la oreja lo confrontó directamente. Acorralado y presa del pánico, Pedro lo negó una tercera vez, sellando su negación con maldiciones y juramentos. Y en ese mismo momento, el agudo sonido del canto de un gallo atravesó el aire de la mañana. La profecía de Jesús se cumplió con una precisión devastadora. La mirada de Pedro se encontró con la de su Señor, y el peso de su arrogancia y su fracaso lo aplastó. Salió tambaleando del patio hacia la oscuridad, completamente destrozado, y lloró amargamente. Como no tenían autoridad para ejecutar una sentencia de muerte, los líderes judíos llevaron a Jesús atado ante el gobernador romano, Poncio Pilato. En un acto de suprema hipocresía, se negaron a entrar al pretorio para no ser contaminados ritualmente antes de la Pascua, mientras sus almas ya estaban manchadas con la intención de asesinar a un hombre inocente. Ante Pilato, cambiaron la acusación de blasfemia. Romano no entendería a sedición política, acusándolo de prohibir el pago de impuestos y de declararse rey. Pilato hizo entrar a Jesús, y el núcleo del juicio se redujo a una sola pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no negó su realeza, sino que la redefinió completamente. Mi reino no es de este mundo, explicó. Si así fuera, sus siervos estarían peleando. Su dominio era sobre el reino de la verdad. Pilato, un hombre cínico forjado en la política de poder, respondió con la pregunta que definía su visión del mundo: ¿qué es la verdad? Sin embargo, reconoció la inocencia de Jesús y declaró repetidamente a la multitud que no encontraba ningún delito en él. Atrapado entre su conciencia y el temor de una revuelta, Pilato intentó una maniobra. Utilizando la costumbre pascual de liberar a un prisionero, ofreció a la multitud una elección que le pareció obvia: Jesús, el maestro justo, o un criminal notorio llamado Barrabás, un asesino y rebelde. Pero Pilato subestimó que los principales sacerdotes habían sembrado entre la multitud, incitadas por sus líderes, las mismas voces que días antes habían gritado «Hosana». Ahora gritaban «No a este hombre, sino a Barrabás». Y cuando Pilato preguntó qué hacer con Jesús, la respuesta fue un rugido al unísono: «¡Crucifícalo!». Temiendo por su posición política y viendo que no podía controlar la furia de la turba, el gobernador cedió. El representante del derecho romano entregó la justicia a la anarquía, liberó al clérigos culpable y, contra su propia convicción declarada, entregó al inocente para que fuera azotado y crucificado, lavándose las manos en un gesto inútil para librarse de una culpa que lo marcaría por toda la eternidad. Después del veredicto de Pilato, Jesús fue entregado a la brutalidad de los soldados romanos. Lo azotaron con el látigo, un látigo que arrancaba la carne del hueso, y luego, en un acto de burla sádica, realizaron una coronación grotesca. Vistieron al Rey de Reyes con un manto andrajoso de púrpura, tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y en lugar de cetro, pusieron una caña en su mano.
Se arrodillaron ante él en señal de burla, le escupieron en la cara y le golpearon en la cabeza. Luego le obligaron a llevar su propia cruz por las calles de Jerusalén hasta un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí lo clavaron en el madero, suspendiéndolo entre dos malhechores, cumpliéndose la profecía de que sería contado con los transgresores. Incluso, en medio de esta agonía insondable, miró hacia abajo y vio a su madre, María, y a su amado discípulo, Juan. En un último acto de cuidado filial, los unió como una nueva familia, asegurándose de que su madre no quedara desamparada. Las horas transcurrían lentamente bajo un cielo cada vez más oscuro. Entre la vida y la muerte, Jesús cumplió hasta el último detalle de las Escrituras. Entonces, reuniendo el poco aliento que le quedaba, lanzó no un gemido de derrota, sino un grito de victoria que resonó por la eternidad. Consumado es. La palabra griega tetelestai era un término comercial que significaba pagado en su totalidad. En ese grito, la deuda de pecado de la humanidad fue declarada saldada. La misión redentora estaba completa. El sacrificio perfecto había sido ofrecido y aceptado. Habiéndolo cumplido todo, entonces, en un acto final de control soberano, inclinó su cabeza y voluntariamente entregó su espíritu al Padre. Para confirmar su muerte, un soldado romano le atravesó el costado con una lanza y de su corazón herido brotó sangre y agua, testimonio ocular para Juan de la realidad de su muerte y del comienzo de un nuevo pacto de purificación y vida. Cuando el sol se acercaba al ocaso y comenzaba el sábado, el cuerpo de Jesús colgaba en la cruz, destinado, según la costumbre, a un entierro anónimo y deshonroso para los criminales. Sus discípulos más cercanos estaban escondidos, paralizados por el miedo y el dolor. Fue en ese momento de abandono total que hombres improbables salieron de las sombras. El primero fue José, un hombre rico de Arimatea y miembro del Sanedrín, el mismo concilio que había condenado a Jesús. Hasta entonces había sido un discípulo secreto, temiendo las repercusiones de su fe. Pero la visión de su Señor muerto transformó su miedo en coraje. Marchó con valentía hacia Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, un acto público que lo identificó con un hombre ejecutado como enemigo de Roma. Poco después, se le unió Nicodemo, el fariseo que una vez había buscado a Jesús por la noche. No vino con las manos vacías, sino portando una cantidad real, casi 35 kilos de mirra y áloes, para honrar en la muerte al rey, al que no había tenido el valor de seguir abiertamente en vida. Juntos, los dos consejeros, cuyas posiciones los convertían en enemigos de Jesús a los ojos del mundo, realizaron el máximo acto de amor. Con reverencia y cuidado, bajaron el cuerpo sin vida de la cruz, limpiaron sus heridas, envolvieron en lienzos limpios, entrelazando las fibras de la tela con una gran cantidad de especias aromáticas. Este no fue el entierro apresurado de un mendigo, sino el entierro honorable de un rey. Luego, llevaron el cuerpo a un jardín cercano, a un sepulcro nuevo, que era propiedad de José, un sepulcro que nunca había sido usado antes. Esta divina providencia garantizaría que no hubiera ninguna duda sobre quién había resucitado de allí. Con esfuerzo, hicieron rodar una gran piedra para la entrada al sepulcro, y el silencio del sábado descendió sobre la tierra. El mundo creyó que había tenido la última palabra, sellando la luz del mundo en una tumba de piedra. Muy de mañana, el primer día de la semana, cuando aún la oscuridad luchaba contra los primeros indicios del alba, María Magdalena fue al sepulcro. Su corazón, pesado por un dolor que no conocía descanso, la urgía a estar cerca de su Señor, tal vez para terminar los ritos funerarios
que se habían apresurado con la del sábado. Sin embargo, a medida que se acercaba, su dolor se convirtió en conmoción y pánico. La enorme piedra que sellaba la entrada a la tumba había sido removida. La mente de María, incapaz de concebir el milagro de la resurrección, saltó a la única explicación que parecía posible. Una explicación que añadía profanidad a su dolor. Los ladrones de tumbas habían robado el cuerpo. Sin siquiera mirar adentro, se dio la vuelta y corrió, ya no para lamentarse, sino para advertir. Encontró a Juan y sin aliento les dio la devastadora noticia: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Al oír las palabras de María, Pedro y Juan emprendieron una carrera desesperada hacia el jardín. Juan, siendo más joven, corrió más rápido y llegó primero, pero dudó a la entrada del sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos que envolvían el cuerpo de Jesús, ahora vacíos en el suelo. Poco después, llegó Simón Pedro, y con su característica impetuosidad, no lo dudó. Entró directamente en el sepulcro. Observó atentamente la escena. Los lienzos estaban allí, y el sudario, el paño que había cubierto la cabeza de Jesús, no estaba tirado con los otros, sino cuidadosamente doblado en un lugar aparte. Cuando Juan entró nuevamente y vio la misma escena, especialmente la tela doblada, señal de una partida tranquila y deliberada, no de un robo apresurado, la fe irrumpió en su corazón. En ese instante, ante la evidencia de una tumba perfectamente vacía, vio, y incluso antes de comprender plenamente las Escrituras que prometían que el Mesías resucitaría de entre los muertos. Después que Pedro y Juan se marcharon, asombrados y confundidos, María Magdalena se quedó sola fuera del sepulcro, sin poder salir. La evidencia que despertó la fe de John solo profundizó el misterio y el dolor para ella. Su cuerpo se estremecía con sollozos, pues el único consuelo que le quedaba, el de poder cuidar el cuerpo de su Señor, le había sido robado. Inclinándose última vez para mirar hacia la oscuridad de la tumba, vio algo que los hombres no habían visto. Donde había estado el cuerpo de Jesús, ahora estaban sentados dos ángeles vestidos de blanco. «Mujer, ¿por qué lloras?», ellos preguntaron. Pero incluso ante los seres celestiales, el dolor de María era terrenal. Ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Al girarse angustiada, vio a otro hombre de pie, quien, en su ceguera por las lágrimas, asumió que jardinero. El hombre le hizo la misma pregunta, pero el dolor de María era tan grande que le suplicó, ofreciéndose a llevarse el cuerpo si tan solo le decía dónde estaba. Entonces el supuesto jardinero pronunció una sola palabra, pero con una entonación que conocía mejor que su propia respiración. La llamó por su nombre, María. En ese instante, el sonido de la voz del buen pastor atravesó la niebla de su dolor, y el reconocimiento la invadió como una ola de luz. Arrodillándose, exclamó la única palabra que importaba: «Raboni», que significa «mi maestro». En ese momento íntimo, Cristo resucitado concedió a esta mujer, de cuyo corazón había expulsado demonios, los más altos honores. La comisionó como primera testigo de su resurrección, apóstol de los apóstoles, enviándola a anunciar a los hermanos que Él estaba vivo y ascendía al Padre y al Padre de ellos. Y ella obedeció, llevando el mensaje que se convertiría en el grito de batalla de la fe: «He visto al Señor». Atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban reunidos los discípulos, pero no hubo celebración. El miedo los mantuvo cautivos, encerrados en una habitación, cuyas puertas estaban cerradas con llave, por temor a las autoridades judías. El testimonio de María sobre un Señor resucitado no había conquistado aún el territorio de sus corazones.
que permanecían ocupados por el terror. Eran hombres escondidos, afligidos y asustados. Y fue en medio de esa fortaleza del miedo que de repente él estaba allí. No se oyó ningún sonido de puerta abriéndose ni de pasos en el pasillo. Jesús simplemente apareció en medio de ellos. Su cuerpo glorificado ya no estaba limitado por barreras físicas. Su primera palabra no fue un reproche por su falta de fe, sino un regalo. La paz sea con vosotros. Para demostrar que no era un fantasma, les mostró las marcas de su victoria, sus manos y su costado, herido por la crucifixión, y su miedo se disolvió en alegría incrédula. Habiéndole su paz, Jesús les dio luego su propósito. Como me envió el Padre, así también yo os envío, dijo, comisionándolos oficialmente para continuar su obra en el mundo. Para equiparlos para esta misión, Él extendió su mano e hizo algo que se hizo eco del acto mismo de la creación original. Él sopló sobre ellos. Ese aliento fue un aliento de nueva creación, la infusión de su propia vida resucitada en aquellos hombres frágiles. Recibid el Espíritu Santo, ordenó, capacitándolos para convertirse en embajadores con la autoridad de proclamar el perdón de los pecados. En ese momento, en aquella habitación cerrada, nació efectivamente la Iglesia, transformada de un grupo de seguidores asustados en un cuerpo comisionado y empoderado por el Espíritu. Pero uno de ellos no estaba allí para presenciar, no estaba allí para recibir el aliento de nueva vida. Tomás, por razones que solo él conoce, estuvo ausente de aquella primera y fundamental reunión. Cuando los otros discípulos, llenos de alegría restaurada, le contaron a Tomás lo que había sucedido, él no compartió su alegría. Por el contrario, su testimonio se topó con un muro de escepticismo. Tal vez su dolor era tan profundo que se negó a aceptar lo que parecía una esperanza imposible. Tomás, el pragmático, necesitaba algo más que el relato de sus amigos. Hizo una exigencia audaz, una declaración que se convertiría en su epíteto para siempre. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, declaró con obstinada firmeza, y mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Durante 8 largos días, mientras sus hermanos vivían en la luz de la resurrección, Tomás permaneció voluntariamente en la oscuridad de su propia duda, aislado por su necesidad de pruebas físicas. 8 días después, los discípulos estaban nuevamente reunidos a puertas cerradas, pero esta vez Tomás estaba con ellos. Y de nuevo apareció Jesús de repente entre ellos. Ofreció su paz y luego dirigió su atención directamente, escéptico, con una ternura que desarmaba más que condenaba. Jesús invitó a Tomás a cumplir sus propias exigencias, revelándole que conocía las palabras exactas de su duda. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, enfrentado no solo con el cuerpo resucitado de su Maestro, sino con el conocimiento divino de su Señor, que conocía las dudas secretas de su corazón. Las defensas de Tomás se derrumbaron. No necesitaba tocarlo. Visión fue suficiente. Entregado, pronunció la confesión de fe más fuerte y clara de todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. En este punto, el autor del Evangelio, el anciano Juan, hace una pausa en su narración. Se dirige directamente al lector, como si mirara por encima del hombro de todas las generaciones futuras que leerían su rollo de papiro. Confiesa que lo que escribió es solo una fracción de la verdad que presenció. La memoria de Juan era un vasto océano de milagros y enseñanza no había registrado. Otras curaciones, otras liberaciones, otras palabras de sabiduría y poder pronunciadas en los caminos de Galilea y en los atrios del templo. Las señales que eligió registrar
Eran como 7 estrellas brillantes, seleccionadas de una galaxia entera. Él admite que su testimonio no es exhaustivo, pues si todo lo que Jesús hizo estuviera escrito, el mundo entero no podría contener los libros. Esta admisión no debilita su relato. Al contrario, da un peso inmenso a lo elegido. Luego revela la intención singular que guió su pluma. Su selección no fue aleatoria. Cada historia, cada milagro y cada diálogo fueron elegidos deliberadamente con un propósito singular y urgente. Este evangelio no fue escrito para ser meramente un registro histórico o una biografía. Fue concebido como un argumento divino, un testimonio legal y espiritual. Pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este era el objetivo final de cada, conducir al lector a una fe personal y transformadora. Y la fe, a su vez, no era un fin en sí misma, sino un portal. Y para que creyendo, concluye, tengáis vida en su nombre. El rollo no era solo tinta sobre papiro, era un camino hacia la vida eterna. Algún tiempo después, Jesús apareció de nuevo, esta vez en las conocidas orillas del mar de Galilea, donde los discípulos habían regresado. El fervor de los acontecimientos en Jerusalén había dado paso a una calma de incertidumbre. En medio de esta espera, Simón Pedro, hombre de acción y no de quietud, declaró a los que estaban con él: «Voy a pescar». Fue un regreso a su antigua vida, un gesto de quien, a falta de nuevas órdenes, vuelve a lo que conoce. Le siguieron otros 6 hasta el barco. Trabajaron toda la noche, echando y recogiendo sus redes con la habilidad de toda una vida. Pero el mar permaneció estéril. Al amanecer, sus barcos estaban tan vacíos como confundidos estaban sus corazones. La larga noche del esfuerzo resultó en una absoluta inutilidad, un doloroso recordatorio de que sin él no podían hacer nada. Con las primeras luces de la mañana, vieron una figura solitaria en la playa, pero la distancia y el cansancio no les permitieron reconocerla. El extraño gritó y preguntó si tenían pescado. El no que gritaron llevaba el peso de su frustración nocturna. Entonces la figura les dio una orden concreta, casi ilógica: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Quizás por puro cansancio, por una chispa de obediencia, lo hicieron. Al instante, la red se volvió tan pesada con los peces que ya no podían subirla al bote. En ese momento, la memoria y la percepción espiritual se unieron en el corazón de Juan. Ese patrón de futilidad, seguido de abundancia sobrenatural, solo podía significar una cosa. Se volvió hacia Pedro y dijo con seguridad: «¡Es el Señor!». Al oír esto, Pedro, sin pensarlo 2 veces, se puso su túnica, se arrojó al mar y nadó hasta la orilla, dejando a los demás con la cosecha milagrosa. En la playa, los discípulos se encontraron con una escena de íntimo cuidado: un fuego de carbón, con pescado asándose sobre él y pan al lado. El Señor resucitado los invitó a comer, sirviéndoles Él mismo. Después de la comida, el silencio confortable se rompió cuando Jesús se volvió hacia Simón Pedro. La presencia de ese fuego de carbón no era casual. Era el mismo tipo de fuego alrededor del cual Pedro se había calentado mientras negaba a su maestro. Ante el silencioso recordatorio de su fracaso, Jesús inició la dolorosa y necesaria cirugía en su alma. Simón, hijo de Juan, preguntó, usando el antiguo nombre de Pedro: ¿me amas más que estos? Pedro, que ya no era el hombre que se jactaba de su lealtad, respondió con humildad, usando una palabra más modesta para el amor, la de amigo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús aceptó su respuesta y le dio una orden: «Apacienta mis corderos». La pregunta se planteó una segunda vez, y la respuesta, Pedro, fue la misma: la humilde confesión de amor de un amigo.
seguida del mismo encargo. Luego Jesús preguntó una tercera vez, pero esta vez descendió al nivel de Pedro, usando la misma palabra que había usado el discípulo, cuestionando incluso ese amor de amistad. La Escritura dice que Pedro se entristeció porque la tercera pregunta parecía dudar de la sinceridad de su corazón herido. En su angustia ya no apelaba a sus propias fuerzas, sino a la omnisciencia de Cristo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En esa respuesta, la restauración fue completa. Las 3 negaciones fueron curadas por 3 confesiones y 3 comisiones. Habiendo restaurado su alma, Jesús preparó entonces a Pedro para su fin, profetizando que él, que había negado al Maestro para salvar su propia vida, un día extendería sus manos y sería llevado a la muerte para glorificar a Dios. Después de escuchar la profecía sobre su propio martirio, Pedro miró hacia un lado, vio a Juan siguiéndolos. Momento de curiosidad muy humana, preguntó sobre su destino. Señor, ¿qué pasa con este hombre? Jesús inmediatamente reprendió la distracción de Pedro con una lección para los siglos. Si quiero que se quede hasta mi llegada, ¿qué te importa? Sígueme. La orden fue clara y personal. El camino del discípulo no debe transcurrir mirando a los lados, comparando llamados o destinos, sino mirando hacia adelante, con los ojos fijos en Cristo, en obediencia al propio llamado individual. Él interviene entonces para corregir un rumor que se había extendido en la iglesia primitiva, de que él, Juan, no moriría. Aclara que Jesús no dijo eso, mostrando su máximo compromiso con la veracidad de su testimonio. Y así, el anciano que comenzó este evangelio lo termina. Él se identifica inequívocamente como el autor, el discípulo a quien Jesús amaba, el que presenció estos acontecimientos y los escribió. Él pone el sello de su autoridad apostólica sobre todo el relato, afirmando que testimonio es la verdad, y no termina con un resumen, sino con un retorno al infinito. Reitera que lo escrito es solo un vistazo de la gloria y las obras de Jesucristo. Si todo lo que Él hizo se registrara detalladamente, concluye, ni siquiera el mundo entero podría contener los libros que se escribirían. El relato concluye dejando al lector no con la satisfacción del conocimiento completo, sino con la adoración reverente ante un Señor cuya grandeza es en última instancia insondable